Buenas tardes, mis amados. Estamos felices. Hoy es martes, día de estudio bíblico. Vamos a comer la palabra de Dios. Vamos a hacer que esta palabra se vuelva carne, porque vamos a ponerla por obra. Gracias al Espíritu Santo que nos da el poder de creer y de santificar el nombre de Dios. Saludo el espíritu de vuestra fe. El Señor está con nosotros. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles o de los Hechos del Espíritu Santo. Y estamos en el capítulo 2. Habíamos quedado en que ellos estaban unánimes juntos, que de momento hubo un estruendo. Aquí hay una parte que me encantan, que dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Estaban unánimes juntos, hermanos, y llegó el Espíritu Santo allí. ¡Qué precioso! Creo que no ha habido un Pentecostés más hermoso que este Pentecostés. Y habíamos hablado que en Levítico 23 decía que en Pentecostés se iba a presentar el grano nuevo y había que llevar 2 panes cocidos con levadura. Levítico 23, 17, que dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y habíamos hablado de esto, de que había que presentar 2 panes. Y en el estudio pasado no aclaramos nada de esto, pero ahora lo vamos a aclarar. Esta es la fiesta donde se va a presentar el grano nuevo y los 2 panes con levadura. Porque siempre en las ofrendas es un pan sin levadura que representa a Cristo. Pero ahora se van a presentar en esta ofrenda maravillosa 2 panes con levadura. Tomamos la palabra del Señor en Hechos 2, a partir del verso 14, después que la gente que los oía hablar en sus propias lenguas decían: estos están borrachos. Y otros preguntaban: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, dice: entonces Pedro, estoy leyendo el verso 14 del capítulo 2 de los Hechos, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto os lo he dicho, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Estamos leyendo esto en el nombre de Jesús, que es la palabra. Vamos a comenzar verso a verso. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: lo primero que hace Dios es un estruendo tremendo en el cielo para que todo el mundo salga a ver qué ha pasado. ¿Saben?
empiezan a escuchar a estos hombres desde el aposento alto, hablando en las lenguas de ellos, las maravillas de Dios. Ellos dicen, pero ¿qué pasa? Estos no son galileos, aquí está pasando algo. Es decir, Dios promueve una tensión, Él permite que ocurran hechos, que la gente se reúna para escuchar. ¿Saben? Y Dios siempre hace esto. Pedimos para nuestro país y para todo el mundo que el Señor dé señales en el cielo, prodigios en el cielo, para que la gente salga a oír y nosotros estar listos para hablar. Entonces se puso de pie Pedro con los 11, alzó la voz y le dijo, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Aquí se presenta el grano nuevo, la iglesia, el grano nuevo, hermanos, los apóstoles, porque antes teníamos los patriarcas, ahora tenemos un grano nuevo, tenemos los apóstoles y los que están sellados con el Espíritu, llenos del Espíritu Santo. Y los 2 panes con levadura significan los hombres, los judíos porque son 2 pueblos y los gentiles. Aquí él dice, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, que ya habíamos visto que eran de todas las naciones. Hermanos, y nosotros tenemos levadura, porque nosotros sabemos que el que no tiene un pecado tiene otro, el que no tiene un problema tiene otro. Nosotros no somos panes sin levadura, nosotros tenemos levadura y nos gusta inflarnos, hermanos, como hace la levadura. El ego, que es la levadura del hombre, le gusta inflarse, leudar la masa. Ustedes saben de lo que les estoy hablando. Por eso se presentan en estas fiestas 2 panes con levadura, hermanos. Porque son 2 pueblos, los judíos y los gentiles, que somos todos los que no somos judíos, queridos amados. Me encanta la palabra de Dios, me encanta. Y dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la 3ª hora, es decir, las 9 de la mañana. Empieza el día a las 6 para los judíos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Fíjense, esto fue lo que Joel dijo. Porque siempre los apóstoles citaban a los profetas del Antiguo Testamento para dar autoridad también al Antiguo Testamento como palabra de Dios, como cuerpo de Cristo. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oye, qué noticia estaban dando. Antes el espíritu venía sobre algunos profetas, algunos reyes, personas específicas. Pero ahora, eso que tenían ellos, que profetizaban y que eran los grandes hombres de la época, ahora los vamos a tener todos nosotros, tanto judíos como gentiles. Va a derramar el Señor, acaba de comenzar el derramamiento del Espíritu Santo para todo hombre. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ya esto de profetizar, que es hablar la palabra de Dios, que es hablar lo que está escrito, ya eso no va a corresponder la comunión con Dios solamente a ciertos profetas y a ciertos hombres, sino a todo el que reconozca a Cristo como su Salvador. Sea mujer, sea hombre, sea hijo, sea hija, sea anciano, sea joven. Todo el mundo va a tener el mismo derecho a la comunión con Dios, a que Dios le explique la palabra, a profetizar las maravillas y las profundidades de la palabra de Dios. Acaba de comenzar en este Pentecostés la maravilla del siglo, hermanos. Por eso era necesario que Cristo muriera y fuese resucitado, para Él mandarnos este consolador, este consuelo a nuestras vidas, hermanos, del Espíritu Santo. Poder hablar con Dios, poder oírlo, no necesitamos que venga un profeta.
Todo podemos hacerlo, hermanos. Conocer las cosas maravillosas que están escritas, las profundidades de esta palabra. Dice, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hay quien cree que solo puede hablar de la palabra y conocer misterios de la palabra. Algunas personas. Hay quien dice, Dios oye a uno y a otros no. Eso depende de nosotros, hermano. De nosotros recibir en el corazón el Espíritu Santo, hermano. Podemos hacerlo a exprofeso y a conciencia. Quiero recibirte, yo te recibo, Espíritu Santo, en mi corazón, que es la habitación espiritual que hay en mi cuerpo. Mi alma te escoge, Jesucristo, y recibe tu Espíritu en nosotros. Y usted puede hablar con Dios y Dios con usted, pero recibe el Espíritu de Dios en su vida para que usted pueda ser un profeta y profetizar. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. Fíjense, hermanos, los prodigios arriba en el cielo empezaron ese día, los estruendos, las cosas. Las señales abajo en la tierra empezaron ese día. Y hasta ahora se están haciendo prodigios en el cielo y señales en la tierra. Ahora hay cosas que ocurrirán cerca de la venida de nuestro Jesús, y dice así el verso 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Estas cosas del sol se oscurecerá antes que venga el día grande y manifiesto. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales, que ellos saben que es verdad, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, yo no estoy hablando con testigos muertos, con los profetas que se habían muerto ya hace años, no, sino con ustedes, que ustedes saben que es verdad porque ustedes lo vieron. Que él hizo maravillas, señales, prodigios. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. Cuando él le echa la culpa ahí a todo el mundo, sea judío o sea gentil. Él dice, a este por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Es decir, todos ustedes, todos, por manos de inicuo crucificándole. ¿Por qué él dice así? Si nosotros tenemos entendido que los judíos fueron los que mataron al Señor, ¿por qué nosotros tenemos que tener parte en eso los gentiles? ¿Por qué él le dice a los gentiles, vosotros ustedes mataron al autor de la vida? Porque lo entregaron los judíos, es verdad, pero los mataron los gentiles. Si lo hubieran matado los judíos, lo hubieran matado a pedradas. Pero como los mataron los romanos, los crucificaron en la cruz, y los romanos son gentiles. Es decir, los entregaron los judíos, muy cierto. Los gentiles lo mataron. Nosotros somos gentiles. Y nosotros también sentimos el dolor de su muerte. Pero nosotros también tenemos el regocijo de su vida en nosotros. Y de su espíritu en nosotros. Dice, los mataste crucificándolo. Dice el 24. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque en él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Si el verbo se hizo carne, como dice Juan en el primer capítulo, y en él estaba la vida, la muerte no tiene lugar con la vida. Nosotros por eso tenemos la vida de Cristo dentro. ¿Qué tengo de Cristo?
tengo el Espíritu Santo, no, Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y nosotros tenemos la vida abundante de Cristo en nosotros. La muerte no podía retener la vida, no podía sueltos los dolores de la muerte. Tuvo que volverlo, tuvo que devolverlo, porque se le soltaron unos dolores a la muerte terrible. Tuvo que devolver al Señor, bendito sea su nombre, al cual Dios levantó de los muertos, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta aquí, hasta el verso 26, amados míos, donde sabemos que Cristo resucitó, que nosotros vamos a resucitar también, si es que el Señor no llega antes en su arrebatamiento precioso que estamos esperando, y que le decimos: sí, ven, Señor Jesucristo. Amados míos benditos, este día de Pentecostés comenzaron los postreros días. A partir de ese día es el tiempo final, la última dispensación. Hermanos, agarrémonos firmemente de la fe de Cristo, invoquemos al Espíritu Santo en nuestro corazón y profetizaremos y hablaremos y tendremos comunión con el Padre y con el Hijo. Que el Señor les bendiga. Un gran beso y un abrazo de su hermana. Aleluya.